En todas las cosas, Señor, necesitamos siempre la ayuda de su favor. Reconocemos nuestra más profunda necesidad, Señor, de recibir ayuda de lo alto cada día. Pero en esta oportunidad, cuando vamos a considerar su palabra, con especial énfasis queremos rogarle que usted nos bendiga en esta mañana, que nos auxilie, que nos ayude, que nos ilumine, que su Espíritu Santo de alguna manera hable a nuestras vidas y podamos ver, comprender entender qué es lo que usted quiere en esta área específica que hoy vamos a considerar. ¿Qué es lo que usted requiere de cada uno de los que estamos acá, Señor, de cada uno de nosotros? Se lo pedimos, Señor, con sencillez y humildad en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén. Decidiendo perdonar. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Una palabra muy universal, forma parte de toda de la experiencia de vida de todas las personas sobre este mundo. No vamos a hablar tanto acerca del perdón de Dios como acerca del perdón que nosotros necesitamos conceder a otros. En Mateo 18, 21 está el registro muy famoso, conocido de todos, en que Pedro en una oportunidad le dice al Señor, bueno, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro, muy generosamente, Pedro dice, hasta 7. Era un buen número. Al parecer en la cultura se decía, bueno, dale 3 oportunidades, hasta 3. Y Pedro va más generoso y Pedro dice, bueno, hasta 7, será bueno, suficiente hasta 7 que yo perdone a la persona que peca contra mí, aunque 7 veces. Y el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7, si fuese necesario. Y claro, no es asunto de matemáticas, no es asunto de números, no es asunto de llevar, bueno, lleva 400 tantas, cuando llega a las 490 ya no lo perdono más. No, no es un asunto de números, es un asunto de todas las veces que fuese necesario, si tu hermano, si tu prójimo, si tu familiar, si tu vecino se acerca y te dice perdóname, entonces dice perdónale. Perdónale, todas las veces que fuese necesaria. La palabra perdón aparece unas 180 veces en la Biblia, en todas sus conjugaciones, sea que diga perdón, perdonar, acerca del perdón de Dios, acerca del perdón de los hombres, de las condiciones, como fuere, aparece cerca de unas 180 veces en la Biblia, ya sea para hacer referencia al perdón de Dios o para el perdón que nosotros nos hemos de conceder unos a otros. Y hay cerca de 10 términos diferentes en la Biblia que se traducen con perdón, con la palabra, con la expresión perdón, perdonar. Unos 4 en el hebreo, 4 o 5 y unos 5 también allí en el griego, ¿no? Pero todos esos términos, aunque algunos parecidos, otros diferentes, tienen algo en común. Más o menos transmiten la misma idea cada una de esas palabras. El perdón tiene que ver, podríamos decir de manera general, con un acto, con una decisión. El perdón tiene que ver con una decisión por la cual se decide tapar algo. Por ejemplo, esa es una de las ideas de las palabras empleadas. El perdón es algo que como que cubrimos, lanzamos algo allí para cubrir, para tapar algo y ya, no dejarlo de ver. El perdón tiene que ver con algo que podríamos decir, tiene la idea de que se quita algo de alguien. Entonces vengo y le quito algo. En este caso estamos considerando la culpa.
El perdón tiene que ver con que yo le quito la culpa. Decido dejar de culpar a esa persona. Decido dejar de considerarla culpable y le quito la culpa, le quito el señalamiento. El perdón también tiene que ver, transmite la idea de ser un acto por el cual se otorga libertad, se concede libertad. El perdón tiene que ver, las palabras bíblicas empleadas para perdón transmiten la idea de dejar libre, dejarlo libre. Y me parece que es algo muy gráfico acerca de lo que hace el Evangelio, acerca de lo que hace el perdón que Dios nos otorga. Luego mencionaremos por qué, ¿no? Pero el perdón entonces tiene la idea con que yo tengo esto bien agarrado, pero cuando perdono, ya lo suelto, ya no lo voy a seguir amarrando, no lo voy a seguir agarrando, no lo voy a seguir reteniendo, es algo que lo dejo que se vaya. Esa es una de las ideas que está presente en el perdón. Tiene que ver con una especie de entrega también, por medio de la cual nos mostramos indulgentes con aquel que nos ofendió y decido hacer las paces. Conviene señalar, diría en este punto, el perdón no es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que las personas inventan por no tener nada que hacer. Vamos a hablar de algo bonito, vamos a matar el tiempo, vamos a hablar del perdón. No, todos sabemos que el perdón es algo que cada día nos vemos, se levanta la bandera como una señal. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a perdonar o lo vas a mantener? ¿La vas a dejar pasar o la vas a tener allí? Dicen, no se la voy a dejar pasar. El perdón tiene que ver con esas cosas. Otra vez me la volvió a hacer. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Lo voy a perdonar o voy a anotársela? Y ya le llevo tantas, se las llevo contaditas. Todos tenemos que, todos, absolutamente todos. Nos pasa en nuestras casas, nos pasa con nuestras familias, nos pasa con las personas que tratamos, nos pasa en la iglesia, nos pasa en todos los ámbitos. El perdón es algo tan práctico, tan de la vida diaria de cada uno de nosotros. Que si alguno dijese, no, yo nunca he tenido problemas con eso del perdón, entonces le diríamos, no, mientes, porque todos estamos en ese asunto del perdón. Entonces el perdón es una especie de recordatorio, el tema del perdón es una especie de recordatorio que se levanta en el terreno de cada uno de nuestras vidas y que tiene que ver entonces con ese hecho de alguien que nos ofende, de alguien que nos ha lastimado, de alguien que nos ha herido, de alguien que nos ha traicionado, que nos ha decepcionado o que nos ha perjudicado. Estamos hablando de perdón porque entonces nos vemos envueltos en situaciones donde alguien nos lastima, o nos vemos en situaciones donde alguien nos ataca, o nos vemos en situaciones donde alguien nos traiciona. Le confiamos en esa persona, confiamos de distintas maneras y la persona nos traicionó. Estamos en el asunto del perdón porque alguien nos decepcionó. Y teníamos y le ayudamos y todo aquello y le amamos y de repente la persona nos decepcionó. Estamos en el asunto del perdón porque alguien, por la razón que fuera, de repente vino y nos ofendió. Estamos en el asunto del perdón porque todos de una u otra manera tratamos con las personas y las personas todas somos conflictivas. No es fácil relacionarnos en paz con unos con otros. Y como todos los temas que presenta la palabra de Dios, el perdón es un tema de importancia, pero principal, de lo que presenta la Biblia, de lo que presenta la palabra de Dios. Dije, tenemos que hacer esto, tenemos que decidir, se nos presenta la situación, pero a veces el tema del perdón viene de muy atrás.
A veces no es lo que me acaba de suceder en esta mañana, no es lo que me pasó antes de salir de casa, no es lo que me pasó la semana pasada. A veces el tema del perdón, a menudo, muy a menudo el tema del perdón viene desde nuestra infancia. Y hay personas y muchos de nosotros quizás tenemos situaciones no resueltas desde la niñez, con un familiar, con nuestros propios padres, con alguna persona en particular, y no le hemos perdonado. Desde la niñez, toda la vida, y ahí traigo una situación que no he perdonado a esa persona. Y han pasado los años y ya estoy viejo, y ya soy una persona mayor, y ya soy una persona adulta, y ya hice familia, y sigo guardando en mi corazón aquello que me hicieron cuando niño, porque no he querido perdonar, me he decidido a no perdonar eso. Y hay quienes abiertamente dicen, eso que me hicieron nunca lo voy a perdonar, nunca se lo perdonaré. Y esa es su decisión, y la persona dice, no se lo voy a perdonar. Me iré a la tumba, muero, pero yo no lo voy a perdonar jamás lo que me hizo. Un asunto del perdón. A veces viene de situaciones que se nos presentaron en la adolescencia o en la juventud. A veces son situaciones matrimoniales y nuestros matrimonios, la relación va allí de crisis en crisis, va la relación quebrada, rota la relación matrimonial por el asunto del perdón, por el tema del perdón. A veces dentro de la misma iglesia, estamos hablando familia, trabajo, pero en la misma iglesia. Y es un tema tan de iglesia que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, como veremos más adelante, dirá, en la iglesia, las personas, los hermanos, los creyentes, tenemos que perdonarnos unos a otros para que Satanás no gane ventaja sobre nuestras vidas. Pero entonces eso es algo de diario, repito. Un célebre escritor cristiano, fabuloso, se lo recomiendo a todos los muchachos, a los jóvenes y también a los adultos. C.S. Lewis, C.S. Lewis, el escritor de las famosas Crónicas de Narnia, cristiano. C.S. Lewis dijo, el perdón es una idea bonita. Todo el mundo piensa que el perdón es una hermosa idea. Qué maravilla hablar del perdón. Es una idea hermosa, dice, hasta que alguien se encuentra con que tiene algo que perdonar. Eso dijo. Dijo, el perdón es una idea hermosa, hasta que nos encontramos con que tengo que perdonar. Ay, cuando entonces tengo que perdonar lo que me hizo, tengo que perdonar lo que me han hecho, entonces ahí no, como que no es tan hermosa la idea, como que no es tan fácil, como que no es tan agradable enfrentarnos a la situación del perdón. Y como en todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida, las fundamentales, quiero decir, tendremos que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? ¿Qué enseña la Biblia acerca del perdón? Las cosas fundamentales digo porque no necesitamos ir a la Biblia para preparar una taza de café. No necesitamos ir a la Biblia para que nos diga cómo desayunar, No, eso es algo sencillo, eso es algo cotidiano, eso lo resolvemos por nuestra cuenta. Pero cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de las cosas importantes de la vida, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de la trascendencia, cuando hablamos del propósito de nuestra vida, cuando hablamos de la relación con Dios, cuando hablamos de los grandes temas de la vida, tenemos que ir a la Biblia. Porque si vamos a otro lado, entonces nos dirán cualquier cosa y no será. Y cuando hablamos del perdón, la primera vez que se menciona el perdón, el asunto del perdón surgió de parte de Dios. Y el primero que se vio en la necesidad de perdonar fue Dios, antes que las personas. Antes que las personas nos viésemos en la necesidad de perdonarnos unos a otros, Dios se vio en la necesidad de perdonar al hombre, al ser humano que Él había creado. Esa fue la primera confrontación. Fue Dios que se encontró en ese asunto y ahora este hombre que yo hice con tanto amor, esta raza, este ser humano que yo hice con tanto esmero, con tanto amor, le dediqué tanto, le di todas las cosas y ahora me traicionaron. Y me faltaron el respeto y me ofendieron y se vendieron con el otro. Y Dios dice, pero los voy a perdonar. Y diría más adelante el escritor, y decidió perdonar de pura gracia. No se merecen el perdón,
no merecen una segunda oportunidad, no merecen nada, merecen es la muerte. Y dice, pero Dios decidió perdonar. Entonces la primera relación del perdón tiene que ver con Dios y para con nosotros, y eso es lo que encontramos en la Escritura. Las primeras referencias al perdón en la Biblia tienen que ver con el perdón que Dios ofreció, que Dios nos ofreció, que Dios hizo necesario. De hecho, el gran mensaje de la Biblia es el mensaje del perdón de Dios. Si diríamos, ¿cuál es el gran tema de la Biblia? Podríamos decir, el tema del amor de Dios que se manifiesta, ese amor, en el perdón que Dios concedió a los hombres. Imagínense. Y desde el principio hasta el final, el tema del perdón de Dios. ¿Y por qué el Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios se manifestó en carne en la persona el tema del perdón de Dios? El tema de cómo Dios se las ingenió para otorgar un perdón en justicia a aquellos que no merecían ser perdonados. Acostumbro decir, si un juez declara inocente al criminal, ese juez es un inmoral, un corrupto. Si un juez deja ir al bandido, al ladrón, al asesino, porque se complació de él, por camaradería, por lo que fuere, ese es un vagabundo, es un inmoral. Y Dios es el juez de toda la tierra. Y Dios no podía simplemente dejar al hombre y decirle, así, tranquilo, no ha pasado nada, te perdono, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Y quebrantó toda la ley, no ha pasado nada, y ofendió la majestad de Dios, no ha pasado nada, y traicionó, y cometió traición, y engañó, y todo eso, y no ha pasado nada. Claro que ha pasado. Y pasaron cosas demasiado graves. Pero lo asombroso es cómo Dios se las ingenió para otorgar perdón sin faltar a su justicia. Sin que la justicia fuese puesta a un lado. ¿Cómo otorgar perdón al culpable sin que la justicia se deje de cumplir? Eso hizo Dios, asombrosamente. Y todavía hasta el sol de hoy nos quebramos la cabeza para entender cómo Dios otorgó perdón en justicia. Cómo Dios otorgó perdón en justicia. Y se cumplió la justicia. Y se pagó la culpa. Y sin embargo se otorgó perdón al culpable. Asombroso, digno solo de Dios, bendito su nombre. Y ese es el gran tema del Calvario, del perdón que se nos ha otorgado en la cruz del Calvario por medio del Señor Jesucristo. No es un asunto de que crucificaran, porque a mí o a usted nos pueden crucificar y eso no nos va a hacer mejores delante de Dios. Pero el asunto es, como dice la Biblia, el justo, el Señor Jesucristo, el justo murió por los injustos. Y Él recibió el castigo que nadie más podía pagar, que nadie más podría cubrir. Pero bueno, hoy no nos vamos a quedar en eso porque vamos hacia otro aspecto del perdón. Sin embargo, dos cosas a considerar en el perdón de Dios. Dios concede perdón únicamente sobre la base de la muerte sangrienta del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de la Escritura. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios perdona. Dios puede perdonar. Dios únicamente puede perdonar. A través, por medio, sobre la base de la muerte tortuosa, sangrienta, sacrificial del Señor Jesucristo. Aparte de esa muerte, el Señor no puede perdonar a nadie. Es como que Dios, el mismo Dios omnipotente, quedara de brazos atados. Si no es por medio de la sangre del Señor Jesucristo, de la muerte del Señor Jesucristo, Dios no puede perdonar. Nada. Absolutamente nada. Y por ello la Biblia dice, en ningún otro hay salvación, solamente por medio del Señor Jesucristo. Y el que creyere en Él recibirá perdón de pecado. Solamente los que creen en Él serán justificados. Y de muchas maneras la palabra de Dios lo expresa, que la base del perdón de Dios, que la forma como Dios puede otorgar perdón, únicamente está centrada y basada en la obra del Señor Jesucristo. En segundo lugar, que ese perdón que Dios otorga nos libra de culpa. Somos culpables, es el ser humano culpable delante de Dios. El
El dictamen de la Escritura es sí, ciertamente, no hay ni uno justo, todos son culpables, todos somos culpables delante de Dios, todos tenemos culpa, justa culpa sobre nuestros hombros, todos somos hallados culpables. Al examinarnos el Señor dice, todos están bajo culpa, todos son culpables, no hay uno solo inocente. La maravilla es que cuando Dios perdona a alguien que acepta, a alguien que cree en el Señor Jesucristo, la maravilla es que cuando alguien se apela, cuando alguien se aferra, cuando alguien dice, no, yo me apego a este abogado, el Señor Jesucristo como abogado, y a lo que Él hizo, pongo todo mi ser allí y mi esperanza en ello. La Biblia dice entonces que ese perdón que Dios concede en Jesucristo nos libra de la culpa. Nos libra de la culpa, de toda culpa, como dice Romanos 5:1. Y entonces entramos en una relación de paz para con Dios, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dejamos de ser culpables delante de Dios. Y el que cree deja de ser culpable y ahora está justificado y libre de culpa delante de Dios. En este mundo hay dos tipos de personas. Aquellos que siguen siendo culpables, justamente culpables delante de Dios, y aquellos que han dejado de ser culpables delante de Dios. Pecadores, todos. Culpables, unos y otros que han sido ya libres de su culpa por haber creído en el mensaje del Evangelio, por haber reconocido a Jesucristo como su Señor, como su Rey, como su Salvador. Sobre esa base, entonces nosotros tenemos que ver el perdón que tenemos que otorgar. Cuando el Señor Jesucristo nos dice que perdonemos, que perdone a mi hermano, que perdone a mi padre, que perdone a mi hijo, que perdone a mi vecino, que perdone a mi hermano de la iglesia, que perdone a aquel que me hizo mal, aquel que me faltó. Sobre esta base y este ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado, algunas generalidades del perdón, mis hermanos y amigos. Ya mencionamos algo de esto. El acto de perdonar, por lo menos en el Antiguo Testamento, el acto de perdonar conllevaba la idea de dejar tranquilo al ofensor, desistiendo en el reclamo, dejando libre de consecuencias al infractor y dando la deuda por saldada o cancelada, tirando por tierra todo reclamo sostenido hasta entonces. Te voy a perdonar, pero no te quiero ver por aquí. Te voy a perdonar, pero mira. No era ese. Entonces, la idea del perdón es te perdono y ya, y le colocamos fin a esto. Vete tranquilo, vete en paz. Ya, como si no hubiera pasado nada. Dejo libre de consecuencias al infractor. En el Nuevo Testamento, a esa idea del perdón, de perdonarlo, de dejarlo libre de consecuencias, en el Nuevo Testamento se agrega otro énfasis. El perdón comporta la idea de libertad, de otorgar libertad. Y entonces digo, eso cierra el concepto, porque entonces Dios cuando nos perdona a nosotros, no solo nos quita la culpa, que ya es demasiado, no solo nos quita la culpa de nuestro pecado, nos hace libres. ¿Libres de qué? Del dominio del pecado. Nos hace libres del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado. El problema con el pecado es que el ser humano, las personas, no podemos dejar de pecar. No podemos dejar de pecar. Podemos modificar ciertas actitudes, podemos cambiar ciertas conductas, pero no podemos dejar de pecar. Es imposible para el ser humano dejar de hacer lo malo. Es imposible para el ser humano dejar de fallarle a Dios. Es imposible. Porque el pecado tiene una fuerza, porque el pecado está dentro de nuestro corazón, porque el pecado se entremete en todo, está en nuestro ser y de alguna manera, por un lado o por otro,
Pero cuando recibimos el perdón de Dios, cuando nos volvemos a Dios en fe en Jesucristo, entonces Dios no solo nos perdona los pecados pasados, Dios no solo quita la culpa que estaba sobre nosotros, Dios nos corta, Dios rompe la esclavitud del poder del pecado. Y ahora estando en Cristo, en la fe en Cristo Jesús, podemos ser libres. De hecho, somos libres. Si seguimos pecando es asunto nuestro, pero hemos sido libertados. Si seguimos acudiendo allá al sitio de perdición es problema nuestro, pero fuimos libres para no volver más allá. Si sigo buscando aquellas cosas que me destruyen es asunto mío, pero el Señor quebró la adicción, el Señor quebró el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y eso es lo que presenta el perdón del Evangelio. Hemos sido libertados del dominio del pecado. Somos verdaderamente libres. No es que le decimos, imagínate libre. No, es que somos libres. Es que el Señor nos hace libres para vivir una vida que agrade a Dios, de conformidad a la voluntad de Dios, para vivir de una forma diferente para la gloria de Dios. Por su parte, cuando el apóstol Pablo habla del perdón, por inspiración del Espíritu Santo, él escribe a la iglesia, y Pablo usa las siguientes expresiones. Tomemos dos, Efesios 4:32, Colosenses 3:13. Pablo está escribiendo a cristianos, no está escribiendo a gente que no conoce el Evangelio, está escribiendo a cristianos. Pablo está escribiendo a gente que ha reconocido al Señor Jesucristo como Salvador. Pablo está escribiendo a gente que se bautizó, que ha reconocido que estaba enemistado con Dios y que ahora se ha reconciliado con Dios y que ha procedido al acto del bautismo que simboliza la muerte a una vida y el renacer a una vida nueva en la fe. Pablo está escribiendo a ese tipo de personas y a ese tipo de personas que estaban en la iglesia, porque no era que estaban en las calles, están en la iglesia, Pablo les dice, perdónense unos a otros. Ese Pablo sí era, ¿qué palabra usar? Inventor. ¿Qué le va a decir a los hermanos que se perdonen si los hermanos somos puro amor, no tenemos nada que perdonarnos? ¿De dónde saca Pablo que hay que perdonar algo? Si nosotros es puro paz y armonía, paz y amor. ¿De dónde inventa Pablo que tengo que perdonar algo? Y entonces Pablo dice, ustedes en la iglesia, perdónense unos a otros, como también os perdonó a vosotros, Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si alguno tiene una queja contra otro, ¿contra quién tiene usted quejas aquí en la iglesia? Déjeme sacar la libreta porque es que son muchos. Si alguno tuviere queja contra otro, dice Pablo, perdónense. Pero hay motivos, sí hay motivos. Pero tengo quejas, sí tiene quejas, son válidas las quejas. Son ciertas, no son calumnias, no son inventos, son situaciones reales. No, pero es que le presté un dinero al hermano y nunca me lo pagó, se hizo el loco. Sí, claro, es cierto. No, pero es que el hermano me contestó así, me salió con una que no esperaba. Sí, es cierto. No, pero es que el hermano me mintió descaradamente. Yo le pregunté sobre esta situación y él me mintió. Y después le dijo a la otra hermana esto. Y no es que habló mío con los otros allá. Se fue a hablar de mi vida. Le conté algo privado. Y vino y se lo contó a media iglesia. Sí es cierto, dice el apóstol Pablo. ¿Qué vas a hacer? Pon una demanda. Llama a un abogado. ¿Qué vas a hacer? Dice, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Pablo por inspiración del Espíritu Santo? Dice, perdónense. Y menciono esas cosas que son más ligeras. Podría mencionar asuntos mucho más graves, mucho más dolorosos, mucho más escandalosos, que suceden en medio nuestro, que suceden en la iglesia del Señor. Y Pablo dice, como instrumento del Señor, dice, perdónense unos a otros. Si alguno tuviere algo contra otro, perdónense. De la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cuando Pablo usa esa palabra allí de paso,
Él usa una palabra griega que tiene que ver con la gracia. Y la gracia siempre será aquello que decimos tan simplemente. La gracia es lo que Dios le da a alguien inmerecidamente. Cuando la Biblia dice somos salvos por gracia, la Biblia dice estamos siendo salvos inmerecidamente. No merecemos salvación, no merecemos perdón, pero Dios nos salva por gracia. Salvos por gracia. Y Pablo usa esa expresión, esa palabra que tiene que ver con gracia cuando habla del perdón allí. Y es como decir, perdónense por gracia unos a otros. Inmerecidamente, como fuere, perdónense por gracia, así como Dios les perdona a ustedes. El perdón que nos concedemos unos a otros, el perdón que usted tiene que concederle a aquel que le amargó la vida, el perdón que usted tiene que concederle a ese familiar suyo, el perdón que usted tiene que concederle a esa persona, no es algo porque que usted diga, no, es que no se merece el perdón, no estamos hablando de que se merezca el perdón, pero estamos hablando de que la palabra de Dios nos dice que por gracia usted debe perdonar, disponerse a perdonar. El perdón es un acto de gracia, número uno. El perdón es un acto de gracia, número uno. Número dos, el perdón es una decisión que usted debe tomar, que yo debo tomar. Cada uno de nosotros debe decidir perdonar. Decidimos perdonar. Una decisión que está basada en el ejemplo del amor de Dios. ¿Cuál es nuestra referencia para perdonar? Entonces Pablo dice, como Dios nos perdonó. Ahí tenemos el ejemplo. Como Dios nos perdonó, así nosotros podemos perdonar. Creo que ahí la lámina siguiente tiene unos contrastes allí con los colores. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que nos perdonemos, lo que está en azul. Si tenemos quejas, que nos perdonemos. ¿Cómo nos vamos a perdonar? ¿Cuál es nuestra referencia? Pablo dice, como Dios nos perdonó. Y si usted es creyente, ¿qué le ha perdonado el Señor? ¿Cuánto le perdonó el Señor? ¿Cuáles pecados les perdonó y cuáles no les perdonó? Y entonces usted dice, pero me perdonó. ¿Y usted cree? Y podría, perdóneme la labor inquisitiva, acusadora, ¿y usted cree que usted se merecía el perdón de Dios? ¿Usted acaso piensa que usted se merecía el perdón de Dios? Ninguno se merecía el perdón de Dios, ninguno merecíamos el perdón de Dios, pero Dios nos perdonó por gracia en Cristo Jesús. Y entonces esa vuelve a ser nuestra referencia. Es una decisión que basada en el amor de Dios e impulsada por la misma gracia que Él nos ha manifestado, nos libera de una carga. Piense ahora en lo siguiente. El perdón nos libera de una carga. Ahora no estoy hablando de la otra persona, de nosotros mismos. El perdón nos libera de una carga, de un peso. Un peso, una carga de reclamo, una carga de tristeza, una carga de resentimientos, una carga de amargura, que luego veremos dónde entran estos asuntos. Pero ese peso, esa carga no desaparecerá de nuestras vidas a menos que perdonemos. A veces vamos por la vida con un pesar que no sabemos definir. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? Y hay un peso invisible sobre nuestras almas porque no hemos perdonado. Y cuando usted se decida perdonar a esa persona o a esas personas si son varias, cuando usted se decida perdonar, usted verá como que se le irá un peso de encima, una carga de su propia alma. Y no estoy inventando, son realidades. Porque solamente a través del perdón, únicamente a través del perdón, nosotros podemos alcanzar la paz y la libertad que Dios mismo nos ha ofrecido. De manera que podríamos decir, el perdón trae sanidad. Y voy a hacer, no solamente sanidad en la relación, vamos a olvidarnos de la relación de momento. El perdón trae sanidad para nosotros mismos, para el que perdona. El que perdona es sanado. El que perdona es sanado. En cierta forma, Santiago lo expresa
y creo que podría estar relacionado con esto, lo entiendo relacionado con esto. Santiago 5:16 expresa: confesaos vuestras ofensas unos a otros. No es que yo voy a confesarme como que quien va a un sacerdote a confesarle mis pecados, no. Lo que está diciendo es, hey, confiesen, reconozcan el mal que se han hecho unos a otros, las faltas que se han hecho unos a otros, reconozcan la forma como ustedes se han faltado unos a otros, reconozcan sus ofensas, reconozcan sus faltas unos con otros, confiesen vuestras ofensas, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego oren unos por otros. Y yo busco al hermano, hermano, perdóname esto, el otro, qué sé yo. Y luego oramos. Y dice, ¿para qué dice Santiago? ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y no creo que se refiera a la salud del cuerpo, pero que también entra allí. Porque ya la medicina está cansada de decir eso. O sea, la salud del cuerpo no solamente es por el asunto físico, la parte emocional, la parte mental también afecta a todo el cuerpo. Y la falta de perdón y la amargura y el resentimiento guardado en nuestros corazones por no perdonar también afectan nuestra salud y todo nuestro ser. Por otra parte, no siempre resulta tan fácil ver, reconocer que estamos llevando un registro. Nuestros teléfonos, nuestros equipos de computación tienen como una memoria oculta. Yo soy ignorante de todas estas cosas. Pero a veces nosotros venimos, voy a limpiar, borro la carpeta, borro los archivos, basura, borro. Y creo que dejé el teléfono limpiecito. Pero resulta que no, que hay otras cosas que están allí en otro lugar, están archivos ocultos, están... Bueno, esos son términos, dímelo en un término más. Pero hay otras cosas que están guardadas y yo no las veo. Y me meto aquí en la carpetica, abrir carpeta y no la encuentro, pero allí están. A veces nos pasa así. O no sé si siempre nos pasa así, a nosotros nos pasa igual. Entonces yo miro por encimita, no, yo no tengo problema con nadie acá. Pero hay cosas que están allí que no se ven tan así, tan a la ligera. Pero están allí. Raíces de amargura, situaciones de falta de perdón y están en nuestros corazones. ¿Cómo hago para verlas? ¿A quién acudo? Yo busco un técnico, necesito que me limpies esto, pero que no quede nada, formateado total. Pero ¿a quién buscamos para que nos formatee el corazón y que no quede nada ahí? ¿A quién tenemos que buscar? Exactamente. Únicamente. Entonces hay cosas, hermanos, lo que le quiero decir, amigos, que no son tan fáciles de detectar. Tenemos un problema con alguien, pero no queremos decir, pero es que no es falta de perdón. Yo no tengo nada en contra de él. Pero vuelvo a pensar, no, chico, no me hables de ese tema. Yo no tengo nada en contra de él. Y me molesto y ¿qué hago? Entonces tengo que ir a la presencia del Señor. Cuando voy a la presencia del Señor y Señor, yo necesito que me ayude y que usted me examine con su lámpara, con su luz, a ver si es que tengo algo en contra de fulanito, de fulanita, de tal persona. El Señor Jesucristo dijo así, Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, yo voy a orar. ¿Y qué voy a hacer? Cuando estoy orando, ¿qué? Pero yo lo que vine fue a orar. Y me encuentro, entonces dice el Señor, cuando estéis orando, dice, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, de donde sea que esté ese alguno, quien quiera que sea ese alguno, quien quiera que haya sido ese alguno, y se asombraría usted de que hay cosas que podemos tener en nuestros corazones con personas que ya partieron de esta tierra y murieron y todavía las tenemos anotadas en nuestros corazones y no los hemos perdonado y la persona murió y ya no está en esta tierra y todavía nosotros arrastramos con eso en nuestro corazón. Pero entonces el Señor Jesucristo dice, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno,
Hay que perdonar. Y dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso es para prender todas las alarmas. Tan importante es el asunto del perdón. Tan importante para Dios es este asunto del perdón. Si no puedo perdonar, ¿por qué no puedo perdonar? ¿Será que no soy cristiano? ¿Realmente será que no he conocido al Señor? ¿Será que en verdad no conozco al Señor? ¿No he conocido el amor de Dios? ¿No he conocido la gracia de Dios? ¿Y por eso no puedo perdonar? Pero es para tomárselo en serio y muy en serio. El asunto del perdón. El que nosotros seamos perdonadores, hombres y mujeres que perdonan, es uno de los más grandes propósitos de Dios para con cada uno de nosotros. Dios nos quiere dar el pan, de hecho ha prometido dar el pan de cada día. Pero hay algo más importante. Dios quiere transformar nuestro carácter y que seamos semejantes al Señor y seamos perdonadores. Y eso es más importante que el pan. Y eso es más importante que el dinero. Y eso es más importante que los proyectos que podamos tener. Y eso es más importante que muchas cosas. Que tengamos un corazón perdonador. Que usted tenga un corazón y una actitud perdonadora. Ese es uno de los más grandes propósitos de Dios para con usted sobre esta tierra. Que usted pueda, cuando usted parta de esta tierra y le llegue la hora de partir de esta tierra, usted pueda ir con el corazón ligerito. Es decir, perdoné, no me voy con deudas para con nadie, no me voy amarrado a nadie en alguna amargura. No, yo los solté todos, perdoné. Y voy libre para con el Señor a la otra etapa. Pero ¿qué pasa? Porque a fin de cuentas el perdón es una decisión. El perdón es una decisión. La Biblia nos enseña del perdón. La Biblia nos aconseja perdonar. La Biblia nos muestra cómo perdonar. La Biblia nos exhorta a perdonar. La Biblia, podríamos decir, nos manda a que nos perdonemos. Pero a fin de cuentas es su decisión. Es la decisión de cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa si nosotros decidimos, a pesar de todo eso, a pesar de saber lo que dice la Biblia, a pesar de saber lo que hizo el Señor en la cruz, qué pasa si yo decido no perdonar? Pero yo decido no perdonar. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿O tiene consecuencias el no perdonar? ¿Tiene consecuencias el no perdonar? ¿Qué pasa si decido no perdonar al que me hizo mal? ¿Qué pasa si usted no quiere perdonar? ¿Qué pasa si yo no quiero perdonar? Uso a propósito esta palabra, querer. Querer. ¿Qué pasa si yo no quiero perdonar? A veces decimos no puedo, pero no es que no puedes, es que no quieres. Podemos. Y estando en el Señor y estando con la ayuda de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo de Dios, mucho más podemos. Nadie podría decir no puedo, si no es no quiero perdonar. Si no perdonásemos a alguien, esto sería porque no queremos perdonarle. Y no quiero perdonarle porque no quiero olvidar lo que me hizo. Fíjese cómo va la cadena. No quiero perdonarle porque perdonarle implica que me olvide de lo que me hizo. Y yo no quiero olvidarme lo que él me hizo. Yo quiero recordarme y no olvidarme que él me hizo aquello. Por eso no lo quiero perdonar. Porque queremos mantener vivo el reclamo en nuestro corazón. Porque no queremos olvidar lo que nos hizo.
porque tengo el deseo en mi corazón en que en algún momento tendré la alegría de ver el pago, que le caiga el pago de lo que él me hizo. Todo eso está allí. Porque cuando yo perdono me olvido de eso y digo, Señor, ya no quiero saber nada de eso. Si tú quieres, harás algo con él. Si yo no quiero saber más nada de esta situación. No le voy a llevar seguimiento. No le voy a llevar seguimiento. Quiero ser libre y quiero ser limpio de eso. No quiero saber nada de eso. No quiero pensar en eso. No quiero tener eso ahí ocupando espacio en mi mente, en mis sentimientos, en mis emociones, en mi corazón. No decimos que el perdón sea una simpleza. Tampoco quiero dar esa impresión de que digamos el perdón es algo que, tranquilo, aquí está, perdón, tan fácil. No decimos que sea así. Todo depende. Hay cosas que son muy fáciles de perdonar y hay cosas que son sumamente difíciles de perdonar. Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo en esto. No es lo mismo perdonar a alguien que se olvidó de algo que le encargamos que perdonar a alguien que nos estafó económicamente. No es lo mismo. Ya son otras cosas. No es lo mismo perdonar la descortesía que perdonar la infidelidad. No es lo mismo que una mujer perdone a su esposo la tosquedad, la ordinariez, la falta de gentileza, a que le tenga que perdonar que le es infiel con otras mujeres. No es lo mismo. Son dos cosas muy diferentes, muy disímiles. No es lo mismo perdonar un desprecio que perdonar una traición de cualquier tipo, ya no pensando en asuntos de sexualidad. No es lo mismo perdonar la desatención que perdonar el maltrato verbal y aún el maltrato físico. No es lo mismo. No es lo mismo perdonar a alguien que haya lastimado a uno de nuestros seres queridos que perdonar a alguien, el Señor nos libre, que perdonar a alguien que le haya quitado la vida a uno de nuestros seres queridos. No es lo mismo. Y a diario las personas se enfrentan a esta situación. ¿Qué voy a hacer con aquel que mató, que le quitó la vida a mi hijo, que le quitó la vida a mi esposo, que le quitó la vida a aquel? ¿Qué voy a hacer? El Evangelio es muy bonito en la iglesia cuando habla del amor, pero ¿qué voy a hacer cuando entonces ahora el Evangelio me dice que yo tengo que perdonar a esa persona? Que yo tengo que perdonar a mi esposo, que yo tengo que perdonar a mi hijo, que yo tengo que perdonar a fulano, a fulana. Eso me dice el Evangelio. Eso dice el Evangelio. La Biblia no dice que el perdón es barato, el perdón es caro. A Dios le costó todo. A Dios le costó la vida de su Hijo, entregar a su Hijo amado en la cruz del Calvario para poder perdonar. Piense por un momento en eso. Al Señor le costó la vida de su amado Hijo para poder perdonar. Y como que dijésemos, Dios tiene que perdonar. ¿Y cómo va a perdonar? Va a tener que entregar a su Hijo para poder perdonar. Y así fue. Entonces no decimos que el perdón sea algo barato. No decimos que el perdón es una trivialidad para echar chiste. Y aunque echamos chistes con eso, con algunas cosas, pero hay cosas definitivamente, muchísimas cosas sobre las cuales no podemos bromear y están allí en el mero centro de nuestra vida, en el mero centro del Evangelio también y del propósito y la voluntad de Dios para con nosotros. Puede ser muy difícil dar lugar al perdón. Y esto no significa que yo voy a estar y me vuelvo a colocar allí porque quiero para que sigan abusando de mí. No significa eso. El perdón no significa eso. Te perdono y ven, continúa abusándome. No. De ninguna manera. Te perdono y ven y sigue tratándome como trapo de sucio. No es eso. No se trata de eso.
Pero las consecuencias de no querer perdonar, las consecuencias de negarnos a perdonar, son más terribles todavía. Porque si no perdonamos, entran a nuestra vida, vienen a nuestra vida, se instalan en nuestra vida los verdugos, los torturadores. Y estoy siendo estrictamente bíblico. Son palabras del Señor Jesucristo. Son palabras del Señor Jesucristo. Y aquel hombre que no quiso perdonar, el Señor dijo, entréguenlo a los verdugos. Entréguenlo a los verdugos. ¿Cuáles son los verdugos? La amargura. Si no perdonamos, nos amargamos. Y si estamos hoy amargados es porque no hemos perdonado. Y la solución a nuestra amargura presente no será esto o aquello, será el perdón. Tengo que perdonar, tengo que ir atrás y perdonar. Y cuando yo perdono, entonces soy libre de la amargura. Si no perdonamos, nos resentimos. Nos resentimos. Y nuevamente, la solución al resentimiento es el perdón. Si no perdonamos, nos volvemos duros de corazón. Amargados, resentidos, toscos. No creemos en nadie, no creeremos en nadie, no menospreciaremos a la gente, no podremos tener relaciones, disfrutar de relaciones sanas, de relaciones sinceras. Estaremos todo el tiempo pensando que todo el que está por alrededor nuestro nos va a dar la puñalada. Estaremos pensando que nadie es digno de confiar, que nadie merece nada. Estaremos siempre como a la defensiva, estaremos siempre pensando mal, sospechando mal de la gente. Si no perdonamos, esa va a ser nuestra actitud. Tenemos que perdonar. Estamos llamados a perdonar para ser libres de esas situaciones, para poder disfrutar de relaciones sanas, sinceras y satisfactorias. Puedo ir un paso más allá. La falta de perdón nos impide que disfrutemos de las bendiciones plenas de Dios. Yo quiero que Dios me bendiga, pero para yo poder disfrutar de las bendiciones grandes y plenas de Dios, esas que sacian el corazón, esas que llenan la copa hasta derramar, para yo poder disfrutar esa vida plena y abundante que el Señor vino a ofrecer, yo tengo que perdonar. Y si no perdono, no voy a poder. La copa mía va a estar llena de otras cosas y el Señor no va a poder llenarla con su abundancia. El corazón mío va a estar lleno de otras cosas y no voy a disfrutar esa paz que el Señor quiere que disfrute. Yo no sé si soy claro, si me hago entender. Pero si no perdono, usted dice, pero Dios sí, pero es que hay un asunto tan sencillo. Dios nos bendice a través de otras personas. Dios nos bendice por medio de las relaciones interpersonales. Muchas de las bondades, de las bendiciones, de los propósitos de Dios llegan a nosotros por medio de las personas. Y si yo estoy enemistado y amargado con mi familia, en mi núcleo familiar, ¿cómo voy a disfrutar las bendiciones de Dios? Y si yo estoy enrollado en medio de la iglesia con los hermanos, ¿cómo voy a disfrutar de las bendiciones de Dios? Y no digo que Dios no nos la quiera dar, lo que digo es que estaremos impedidos de disfrutarla hasta que resolvamos ese asunto. La falta de perdón nos roba la oportunidad de vivir en la plenitud de vida que el Señor nos vino a conceder. La falta de perdón nos roba esas cosas. El Señor Jesucristo se refirió al perdón varias veces como algo en lo cual nosotros venimos y le ponemos punto final. Y con esto yo le pongo punto final y tal, perdono. Y ya, hasta ahí llegó, de allí no pasa. Y efectivamente nosotros podemos hacer eso, usted puede hacer eso. Ponerle fin a muchos conflictos, a muchas situaciones de su vida, en su corazón,
en los asuntos de las relaciones interpersonales al decidir perdonar, al decidirse perdonar, dar lugar al perdón. Yo le pregunto, ¿tiene usted historias sin cerrar en su vida por falta de perdón? ¿Tiene usted historias en su vida sin cerrar, pendientes allí por falta de perdón? ¿Mantiene usted unos carbones allí viejos, encendidos, y no los deja que se apaguen? Cuando parece que se va a apagar, usted busca y le aviva. No, no, acuérdate lo que te hizo, acuérdate cómo te hizo sentir, acuérdate lo que te... Y mantiene usted prendidos esos carbones, que no se apaguen. Y aunque los años vayan pasando, usted dice, no lo voy a dejar apagar. ¿Mantiene usted eso en su corazón? Unos carbones de reclamos, de falta de perdón en su vida. ¿Hay alguna relación rota? ¿Tiene usted alguna relación rota? Creo que casi todos tenemos relaciones rotas. Pero ¿tiene usted alguna relación rota en su vida por no querer pasar la página y dar lugar al perdón? Y lo que tiene que hacer es pasar la página y entonces dar lugar al perdón y a una restauración de la relación. ¿Qué pasos usted va a dar hoy? ¿Qué pasos usted va a dar hoy? Hay que siga, hay una imagen, Valeria. ¿No? Coloca por favor la primera fotografía. Esa mujer nació en el 63, en el año 63. Ha sido entrevistada en muchos lugares, muchas ocasiones, periodistas, primeros ministros, actores de televisión, personas de la realeza, presidentes de las naciones. Ha recibido honores, es miembro de honor de la Comisión Nacional Canadiense para la UNESCO, es miembro de los consejeros asesores de los Niños Libres, Fundación para los Niños Libres en Canadá. Se le concedió la Orden de Ontario, se le han concedido otras distinciones, han hecho una película sobre su vida, quizás hay más de una, no lo sé. Es miembro de honor de los Rotary Club de Kingston y de Albert. Es miembro del consejo asesor de otras fundaciones. Toda una celebridad hoy. Y todo esto porque cuando ella tenía 9 años, en el año 72, en la guerra de Vietnam, en un bombardeo, ella se quemó pues con la... Ella es esa niña que sale allí desnudita. Un avión de la Armada Americana dejó caer unas bombas incendiarias de napalm en esa zona. Ella estaba escondida en una iglesia, porque allí estaban escondidos ellos en una iglesia, en un convento. Pero no, de repente la voz de alarma, corran, 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 y vino y lanzó el avión las bombas incendiarias y eso arrasó con todo. Y ella sufrió quemaduras en, no sé, el 60-80% del cuerpo. El vestidito que tenía, eso se deshizo. Y aunque la vemos, todavía no. Y aunque la vemos así, ella por detrás, hay otras fotos, no las quise buscar, por detrás ella viene con la piel toda descascarada, todo. La sustancia esa incendiaria se vuelve como una pega. El napalm es como una pega gelatinosa y se adhiere allí, se queda en el cuerpo y sigue quemando y sigue quemando. Y si el agua hierve a 100 grados de temperatura, el napalm alcanza temperaturas que dicen que de 800 grados. Era una cosa... Y en ese momento está un fotógrafo de la AP y está allí cubriendo los asuntos de la guerra, y el fotógrafo ve que viene y el tal y todo eso, y captan
toma la foto y toma otras fotos. Y la niña en algún momento, la niña viene, sigue caminando y de repente cae. Ya no puede más y entonces el fotógrafo anda en un jeep, viene, la recoge y se la lleva a un hospital. En el hospital no la quieren atender porque no, esa niña se va a morir y esto. Y entonces él saca la credencial. Si no la atienden yo, entonces voy a denunciar esto y voy a publicar de que ustedes no la atendieron, pero no sabían qué hacer con ella. Estaba demasiado quemada y no sabían cómo tratar esas quemaduras. La enviaron para otro hospital. En el otro hospital tampoco sabían qué hacer, entonces optaron por vendarla. La vendaron toda y la mandaron para la morgue. La vendaron toda y esta no va a pasar de aquí. Y la mandaron para la morgue. Y allí tuvo, creo que fue 3 días en la morgue. Y cuando de repente entonces los padres, por fin, porque los padres no sabían dónde estaba, bueno, la mamá que sobrevivió, el hermanito se murió, el otro se murió, entonces lo encuentran, resulta que está viva en la morgue. Y de allí se la llevan a otro lugar. Por milagros, dicen los médicos, la niña sobrevivió. Si no la hubieran cubierto, dicen, con ese vendaje, la niña se hubiera muerto. Si le hubieran quitado el vendaje, entonces dice, se vuelve a incendiar porque la sustancia vuelve con el aire, esa sustancia incendiaria con el aire, con el oxígeno se prende nuevamente. Total que toda una tragedia la situación, ¿no? Y esa foto se hizo pero famosísima hasta el sol de hoy, y ya dicen es la niña del incendio de allá en Vietnam. Permítame leer algunas cosas que están por acá para que no... Al poco tiempo, no sé, a los meses, sobrevivió de eso, quedó toda desfigurada, quedó toda quemada. Entonces el gobierno la tomó como símbolo, como propaganda de las atrocidades y del imperio y todo aquello. Entonces la hicieron un símbolo propagandístico del régimen comunista de Vietnam. Y todo el tiempo entonces la sacaban y la exhibían, y la sacaban y la exhibían. Finalmente, poco a poco, pasando el tiempo, ella decide irse a Cuba con la idea de estudiar medicina. Por problemas de salud no puede continuar, entonces comienza a estudiar otros idiomas, inglés, español, en la universidad de allá. Conoció a un hombre allí con quien quiso casarse, la familia no quería que se casase con él porque él era de la otra zona de Vietnam del Norte, enemigo. Decidieron casarse. Finalmente, en el 92, allá en Cuba, se fueron a Moscú a pasar la luna de miel. Al regreso el avión hizo escala en Canadá, en Ontario, y ella convenció a su esposo, dice, de quedarse. Y dice, aquí nos quedamos acá y el gobierno ya no va a estar controlando nuestras vidas. Con pocos requisitos lograron asilo en Canadá. Y ella no dijo a nadie que ella era la niña de la foto. No quería que nadie supiese que ella era esa niña. Ella dijo, solo quería escapar de esa foto. Quería olvidar que eso había pasado. Pero todo el mundo me lo recordaba. En otro lugar dice, yo odiaba esa foto. Yo odiaba esa fotografía. Cuando tenía 19 años, leía, buscaba, tratando de encontrar respuestas, tratando de encontrar consuelo, tratando de encontrar algo que le ayudara a salir adelante en la vida, con su vida.
Ella había sido criada en la religión propia de eso y trató de practicar su religión politeísta de allá, buscando paz interior, pero no encontraba esa paz. Pasó mucho tiempo leyendo libros religiosos de la biblioteca, hasta que se encontró con una Biblia. Y comenzó a leer la Biblia, y dice, cuando comencé a leer la Biblia no pude parar. Y seguí. Y creyó en el Señor Jesucristo. Y se convirtió al Evangelio, se convirtió al Señor Jesucristo. Y dice que comenzó a orar y a orar y a orar, y que recibió una visión. Dice ella, comenta a alguien acá de un medio no cristiano, que ella dice que recibió una visión que Dios le dio sobre la oración. Y finalmente tuvo que orar por sus enemigos. Y tuvo que enfrentar en oración el asunto de lo que le hicieron toda esa atrocidad a ella, a su gente, a su familia. Los que le amargaron la vida, los que le destruyeron la vida. Y dice que cuando oró por sus enemigos, recibió el poder de perdonarlos, incluyendo a los implicados en el lanzamiento de la bomba. Dice que finalmente recibió la paz por medio de una relación personal con Dios. Decidió perdonar y amar a sus enemigos y orar por las personas que le hicieron mal. Dice, actualmente vivo sin odio en mi corazón y por eso siempre estoy riendo y sonriendo. Mi corazón está sano. Me di cuenta, dijo ella, que no podría escapar jamás de esa foto. Dice, nunca podría escapar de esa fotografía. Entonces tomé una decisión. Dice, decidí perdonar y decidí usar esa experiencia y esa foto para salir adelante. Actualmente es madre, abuela, mentora y embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas. Viaja por el mundo para contar nuevamente su historia de cómo se puede perdonar, inclusive. No sé en la fotografía anterior cuál era. Todavía hasta el año pasado la han estado operando. El dolor le sigue acompañando. No puede caminar con normalidad. Su cuerpo lleno de cicatrices que nunca le abandonarán. Y quizás el dolor tampoco le abandone. Ese es el fotógrafo. Ese es quien tomó la fotografía y la recogió en el jig y la llevó para allá. Hasta el sol de hoy mantienen la amistad. Es parte de su familia. Y yo digo, nosotros estamos en situaciones muchísimo en escala inferior a ese tipo de traumas y de experiencias. Y allí está un ejemplo de la vida real, actual, nuestro, conocido en todo el mundo, de una persona tan bien como nosotros, y que dijo, no puedo vivir con esto, no sé qué hacer, no puedo sacarme esto del corazón. Y cuando se encontró con el mensaje de la palabra de Dios, entonces Dios trajo la luz que necesitaba, la esperanza que necesitaba, y ella dijo, puedo perdonar, voy a decidir perdonar, y decidió perdonar. Yo digo, usted y yo también podemos decidir perdonar. Nosotros también podemos decidir ser libres, vivir libres de amargura, vivir libres de resentimiento, dejar de estar culpando a las personas, dejar de estar reclamando, dejar de estar allí, sufriendo y reabriendo la herida, podemos vivir de una forma diferente. Y el Señor está presente para ayudarnos a que así sea. Si dependiese solo de nosotros y de nuestra fuerza, quizás lo más seguro es que no podríamos.
Pero estando el Señor presente, podemos, y basta que nos decidamos, ¿Qué tienes que perdonar? ¿A quién tienes que perdonar? Esa es parte de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para ti también. El perdón nos hace semejantes a nuestro Señor, quien cuando éramos sus enemigos mostró su amor para con nosotros. Hoy podemos seguir esas pisadas del perdón. 7 veces, hasta 70 veces 7 si fuese necesario. Señor y Padre Celestial, le damos muchas gracias por ser usted un Dios de perdón y de amor, por ser usted un Dios de paz y de reconciliación, por ser usted, Señor, quien al otorgarnos perdón da paso, Señor, a una nueva historia para nuestras vidas, para nuestra experiencia. Gracias por el perdón que nos concedió, perfecto, completo, suficiente en Cristo Jesús. Perdón liberador, perdón que salvó nuestras vidas, perdón que nos puso a resguardo, Señor, en lugar seguro y en una relación de paz para con usted, Señor. Gracias por la ayuda de su Santo Espíritu y de su palabra. Hemos perdonado, Señor, muchas cosas. Hemos perdonado a muchas personas, Señor, en la historia de nuestro vivir. Pero todavía hoy usted nos llama a perdonar. Queremos colocarnos delante de usted, Señor. Este tema de hoy, usted lo trabaje con nuestros corazones, con nuestras conciencias. Usted nos muestre, usted nos confronte si fuese necesario y nos ayude a dar los pasos y a tomar la decisión de soltar, de olvidar, de pasar la página, de perdonar. Ayúdenos a ser hombres y mujeres que perdonan, perdonadores, Señor. Que usted, Señor, traiga con su medicina la liberación de todo resentimiento, de toda amargura, de todo aquello que está enclavado, Señor, en nuestro corazón y que nos impide disfrutar, Señor, de esa vida renovada, fresca, abundante y de amor en la cual usted quiere que vivamos. Gracias por la realidad del perdón en la cual nosotros también podemos participar. En Cristo Jesús. Amén.